Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como les había mencionado anteriormente, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer ricota en casa. Lo vamos a utilizar para variedades de rellenos, también para hacer, tanto como para rellenar pastas como para hacer preparaciones dulces, así que está bueno saber hacerla en casa. Así que vamos a utilizar 1 litro de leche, un medio ácido, que en este caso es vinagre blanco, también puede ser el jugo de un limón, sal, que es opcional, un paño limpio, que puede ser un liencillo, un repasador, o en este caso yo tengo una gasa, un recipiente para colar el suero y una olla para calentar la leche. Algo para remover, y si tienen un termómetro, bien, y si no, no hay problema, se puede hacer tranquilamente sin el termómetro. La leche preferentemente tiene que ser leche entera, porque al tener más contenido graso vamos a tener una ricota de una mejor textura y por supuesto vamos a obtener más cantidad. Así que les recomiendo que usen cualquier leche, pero que sea entera. Vamos a verter la leche en la cacerola y la vamos a llevar a una temperatura justo antes del punto de hervor, entre 80 y 85 grados centígrados. Removemos un poco mientras esperamos y vamos cuidando para que no hierva. Es importante que no hierva. Van a ver que se empiezan a formar burbujitas todo alrededor y eso nos indica que la leche está llegando a su temperatura. También pueden controlarla introduciendo el dedo. Si está bien caliente pero no se queman, entonces la temperatura está justa. Agregamos la media cucharadita de sal, como les dije es opcional, y las 4 cucharadas de vinagre. El ácido del vinagre o del limón lo que va a hacer es coagular las proteínas de la leche, separando el suero de la cuajada, que es lo que va a hacer la ricota. Vamos a ir removiendo de a poquito con el fuego al mínimo y van a ver que la leche se va a cortar. Una vez que obtenemos esto, lo que hacemos es dejarlo enfriar completamente por aproximadamente 1 hora y entonces la podemos colar usando el paño. Ponemos el paño, yo lo voy a sujetar con unos broches para asegurarlo al recipiente. Luego introducimos todo el contenido de la olla para obtener solo la cuajada o la ricota. Vamos a retirar los broches y atar las 4 puntas de esta manera. Mientras hago esto, les recuerdo las cantidades. Por cada litro de leche utilizamos 4 cucharadas de vinagre blanco o del jugo de un limón y media cucharadita de sal, que recuerden es opcional. Lo voy a poner en una jarra. El suero no lo tiren, que lo pueden usar tranquilamente para hacer panes o alguna torta. Utilizando la cuchara de madera lo voy a usar como soporte y lo voy a introducir en una jarra para dejar drenar. Y lo voy a dejar drenar durante toda la noche en la heladera. Miren la cantidad de suero que retiré. Con estas cantidades que les di, con 1 litro de leche vamos a obtener aproximadamente unos 300 gramos de ricota. Les voy a mostrar la textura que tiene. Ahí está. Esta está bastante más firme porque la dejé drenando toda la noche. La pueden poner en un molde si quieren. Y está genial para untar. Miren la textura que tiene. Bien espesa. Si la quieren más cremosa, no la escurren tanto o directamente no la dejan drenando toda la noche en la heladera. Directamente la escurren con el paño y se puede usar. Bueno, espero que se animen a hacerla. Queda realmente muy rica, un sabor muy fresco, así que anímense. Muchas gracias por mirar el video, nos vemos en la próxima y no se olviden de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones. Chao, hasta luego.